Bienvenidos, una vez más, a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de esas historias que nos roban el corazón. Hoy nos sumergiremos en un mar de intrigas, pasiones prohibidas y giros inesperados, porque vamos a hablar de una serie que seguramente ya tienen en el radar, Turquía 2025, Amor prohibido en 12 capítulos. Sí, esa que está causando furor y de la que todo el mundo está hablando. Prepárense porque vamos a analizarla a fondo, capítulo por capítulo, con subtítulos y sin perdernos ni un solo detalle. Antes de que nos adentremos en este universo de amor prohibido, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos análisis exhaustivos y de las teorías locas que a veces sacamos, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis. Y además nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, un clic no les cuesta nada, pero para nosotros significa el mundo. Ahora sí, pongámonos cómodos y que empiece el drama. Turquía 2025, Amor prohibido, solo el título ya nos da una idea de lo que nos espera, ¿verdad? Ubicada en un futuro cercano, la serie nos presenta una sociedad aparentemente utópica, pero que esconde secretos oscuros y pasiones que desafían las reglas. El primer capítulo, titulado El despertar de las llamas, nos introduce de forma magistral a los personajes principales y al contexto futurista en el que se desenvuelve la historia. Leyla, una joven brillante y ambiciosa que trabaja con una dedicación casi obsesiva en Novatech, una corporación tecnológica líder a nivel mundial, es presentada como la epítome del éxito en este nuevo orden. Su vestimenta impecable, su apartamento minimalista de alta tecnología y su ascenso meteórico en la empresa son símbolos de su integración perfecta en este mundo supuestamente ideal. Demir, por otro lado, es la antítesis de Leyla. Un hombre enigmático y rebelde que se mueve en los márgenes de la sociedad, un hacker con ideales anarquistas que lucha contra el sistema opresor de Novatech y sus tentáculos que controlan cada aspecto de la vida de las personas. Su vestimenta desgastada, su mirada intensa y su habilidad para desaparecer en las sombras lo convierten en un personaje misterioso y atractivo al mismo tiempo. Desde el primer instante la química entre ellos es innegable, una chispa que prende la llama de un amor que, como ya sabemos, estará prohibido. La escena del café donde se cruzan por primera vez está cargada de tensión y miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. ¿Pero por qué prohibido? Ahí es donde empieza la intriga. Resulta que Leyla está prometida con Yaman, el hijo del todopoderoso y calculador CEO de Novatech, un hombre poderoso y sin escrúpulos que controla cada aspecto de la vida de Leyla, desde su carrera profesional hasta sus relaciones personales. Yaman es el príncipe de este imperio tecnológico, un hombre acostumbrado a obtener todo lo que desea, y Leyla es su trofeo más preciado. Un clásico. Pero ojo que aquí las cosas no son tan sencillas como parecen. Demir, por su parte, tiene sus propios secretos y una agenda oculta que podría poner en peligro a Leyla y a todo lo que ella conoce. Su lucha contra Novatech va más allá de la simple rebeldía, tiene un motivo personal que lo impulsa a desmantelar la corporación desde dentro. El segundo capítulo, Sombras del pasado, profundiza en la relación entre Leyla y Demir. A pesar de las advertencias y las presiones sociales, no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. Sus encuentros se vuelven cada vez más frecuentes, llenos de miradas robadas y conversaciones a media voz en lugares secretos, lejos de las cámaras de seguridad y los oídos curiosos de Novatech. Aquí es donde empezamos a ver la verdadera personalidad de Leyla, una mujer que anhela la libertad y que se siente atrapada en una jaula de oro. Su vida perfecta es en realidad una prisión dorada, donde sus sueños y aspiraciones están siendo sofocados por las expectativas de Yaman y su padre. Demir se convierte en su escape, en la promesa de una vida diferente, una vida donde pueda ser ella misma sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero claro, este romance incipiente no pasa desapercibido. El prometido de Leyla, Yaman, un hombre obsesionado con el control y con una vena paranoica muy desarrollada, empieza a sospechar y pone en marcha un plan para descubrir la verdad. Contrata a un equipo de expertos en vigilancia para seguir a Leyla y Demir, instalando cámaras ocultas y micrófonos en sus lugares de encuentro. Aquí es donde la tensión empieza a aumentar. Cada escena se vuelve más tensa, cada mirada más sospechosa, y el espectador se encuentra al borde del asiento preguntándose cuándo serán descubiertos los amantes. En el tercer capítulo, la red se cierra, las cosas se complican aún más. Yaman contrata a un investigador privado, un hombre sin escrúpulos llamado Sombra, para seguir a Leyla y Demir, y las pruebas empiezan a acumularse.
Fotografías comprometedoras, grabaciones de conversaciones íntimas, todo apunta a que Leila está traicionando su compromiso. Leila se debate entre el deber y el deseo, entre la seguridad de su vida actual y la emoción de un amor prohibido. Se siente culpable por engañar a Yaman, pero al mismo tiempo no puede resistirse a la fuerza irresistible que la atrae hacia Demir. Demir, por su parte, se enfrenta a su propio pasado, un pasado oscuro y doloroso que podría poner en peligro su relación con Leila. Descubrimos que su lucha contra Novatech está relacionada con la muerte de su padre, un científico brillante que fue silenciado por la corporación por descubrir información comprometedora. Aquí es donde empezamos a ver las primeras grietas en la fachada de la sociedad utópica que nos habían presentado al principio. Descubrimos que detrás de la tecnología avanzada y el progreso social, se esconden la corrupción, la manipulación y la opresión. El cuarto capítulo, El precio de la verdad, es un punto de inflexión en la serie. Yaman descubre la verdad sobre Leila y Demir y decide tomar represalias. Utiliza su poder e influencia para perjudicar a Demir, tanto en lo personal como en lo profesional. Le tiende una trampa que lo incrimina en un delito que no cometió, lo que lo obliga a huir y esconderse. Leila, al ver lo que está sucediendo, se siente culpable y decide alejarse de Demir para protegerlo. Lo abandona con el corazón roto, convenciéndolo de que lo mejor para ambos es que se olviden el uno del otro. Aquí es donde se nos rompe el corazón. Pero no todo está perdido. En este capítulo también vemos la fortaleza de Leila, su determinación para luchar por lo que cree. A pesar de su dolor, decide investigar a fondo las acciones de Yaman y su padre, decidida a exponer sus crímenes y limpiar el nombre de Demir. El quinto capítulo, El silencio del olvido, nos muestra a Leila tratando de rehacer su vida, aunque sin Demir se siente vacía y miserable. Se centra en su trabajo tratando de olvidar el amor que siente por Demir. Asciende rápidamente en Novatech, convirtiéndose en la mano derecha de Yaman. Pero el destino es caprichoso y vuelve a cruzarlos. Demir, a pesar de todo lo que ha pasado, no se rinde y sigue luchando por Leila. Se pone en contacto con ella de forma anónima, enviándole pistas y pruebas que la ayudan a desenmascarar a Yaman. La química entre ellos sigue siendo evidente y la llama del amor vuelve a encenderse, aunque ambos intenten negarlo. Menos mal. El sexto capítulo, Secretos compartidos, es pura tensión sexual no resuelta. Leila y Demir se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto secreto, una investigación encubierta para descubrir los planes ocultos de Novatech. Esto les da la oportunidad de pasar tiempo a solas en lugares seguros, lejos de las miradas indiscretas de Yaman. Las miradas, los roces accidentales, las conversaciones llenas de dobles sentidos, todo nos hace suspirar. Pero claro, Yaman sigue al acecho, dispuesto a arruinarles la vida. Contrata a Sombra para que los espíe de cerca, y este descubre su relación secreta. Aquí es donde vemos la astucia de Demir, que empieza a elaborar un plan para desenmascarar a Yaman y exponer sus crímenes, utilizando la propia tecnología de Novatech en su contra. El séptimo capítulo, Alianzas peligrosas, nos introduce a nuevos personajes que complican aún más la trama. Una antigua compañera de Demir, una hacker experta llamada Aria, que tiene información valiosa sobre Yaman, se une a la lucha. ¿Pero cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Está de su lado o es una espía de Yaman? Además, conocemos a la madre de Leila, una mujer misteriosa y distante que parece saber más de lo que dice. Su relación con Leila es tensa y conflictiva, y se intuye que esconde un secreto que podría cambiar el destino de su hija. ¿Cuál es su papel en todo este embrollo? El octavo capítulo, Verdades ocultas, es un torbellino de emociones. Leila descubre un secreto impactante sobre su pasado, es adoptada y su verdadera familia está relacionada con la lucha contra Novatech. Esta revelación cambia su perspectiva sobre todo lo que creía saber y la obliga a cuestionar sus lealtades. Demir, por su parte, se enfrenta a una traición inesperada. Aria resulta ser una agente doble que trabaja para Yaman. Aquí es donde empezamos a dudar de todos. ¿Quién es realmente de fiar? El noveno capítulo, Juego de engaños, es puro suspenso. Demir y Leila, a pesar de las traiciones y los peligros, trabajan juntos para descubrir la verdad sobre el pasado de Leila y para desenmascarar a Yaman. Se enfrentan a persecuciones, tiroteos y trampas mortales, pero su amor se fortalece en la adversidad. Aquí es donde vemos la verdadera conexión entre ellos,
una conexión que va más allá de la atracción física y que se basa en la confianza, el respeto y la admiración mutua. El 10º capítulo, La caída del imperio, es la culminación del plan de Demir y Leila. Logran reunir pruebas suficientes para exponer los crímenes de Yaman y llevarlo ante la justicia. Corrupción, espionaje industrial, asesinato, todo sale a la luz. Pero Yaman no se rinde fácilmente y decide luchar hasta el final, utilizando sus contactos y su influencia para manipular la situación. Aquí es donde la acción se pone al rojo vivo. Persecuciones, tiroteos, explosiones, todo para salvar a Leila, que se convierte en el blanco de Yaman. El 11º capítulo, Secuestro y rescate, es pura angustia. Leila es secuestrada por Yaman, que la utiliza como moneda de cambio para escapar de la justicia. La encierra en un búnker secreto de Novatech, dispuesto a matarla antes de ser capturado. Demir se enfrenta a una decisión imposible: salvar a Leila o entregar a Yaman a la policía. Aquí es donde nos mordemos las uñas. ¿Qué hará Demir? El 12º y último capítulo, Un nuevo amanecer, es el gran final. Demir, con la ayuda de la madre de Leila, logra localizar el búnker donde Yaman tiene secuestrada a Leila. Se enfrenta a Yaman en un duelo a muerte donde ambos resultan heridos. Finalmente Demir rescata a Leila, Yaman es arrestado y la verdad sale a la luz. Leila y Demir finalmente pueden estar juntos, libres de las presiones sociales y de los secretos del pasado. Pero, ¿será este un final feliz de verdad? ¿O les esperarán nuevos desafíos en el futuro? La última escena nos muestra a Leila y Demir mirando al horizonte, un horizonte lleno de promesas y esperanza, pero también de incertidumbre. Tendremos que esperar a una posible segunda temporada para saberlo. En resumen, Turquía 2025, Amor prohibido, es una serie que nos atrapa desde el primer momento con su trama intrigante, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Una historia de amor que desafía las reglas, una crítica a una sociedad aparentemente perfecta y una reflexión sobre el poder de la verdad y la justicia. Una serie que sin duda dará mucho de qué hablar. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de Turquía 2025, Amor prohibido. Espero que hayan disfrutado de este recorrido capítulo por capítulo, que hayan podido aclarar algunas dudas y que hayan disfrutado de nuestras teorías locas. Gracias por acompañarnos una vez más en este canal. Ahora, me gustaría saber qué les pareció la serie a ustedes. ¿Les gustó el final? ¿Creen que habrá una segunda temporada? ¿Qué personaje les pareció el más interesante? ¿Qué teorías tienen para una posible continuación? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. No se corten. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.